Dios me los bendiga, hermanos. Si usted quiere, debajo de su celular aparece compartir. Ayúdenos a compartir para que muchos más escuchen. Se nos pasó el tiempo orando, pero es bueno. Quiero hablar hoy día un poquito más sobre los dones del Espíritu. Yo creo que a la iglesia tiene que interesarle esto de los dones espirituales para que podamos ser bendecidos. En el capítulo 12, verso 8. El apóstol Pablo dice de 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Bueno, son 9 dones que se le llama los dones espirituales. En el griego es neumáticos. Así, tal como suena. Usted dirá, pero pastor, usted está hablando de los neumáticos. Neumática, con K. Bueno, eso significa aire, eso significa viento. Y es justamente lo que, cuando usted habla de espíritu, habla de viento, habla de aire. Es un soplo. En otras palabras, los dones son espirituales, no son del hombre, son de Dios. Son capacidades especiales que necesita la iglesia para cumplir un llamado especial. Por eso es que los dones son para provecho de la iglesia. La iglesia es un pueblo dentro de otro pueblo, es una nación dentro de otra nación, con leyes más elevadas, con una moral mucho más elevada que la del mundo. Y la iglesia necesita armas para pelear contra el mundo, contra el pecado y contra la carne y contra el diablo. Pero las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortaleza. La iglesia necesita los dones porque nuestro llamado es un llamado a lo sobrenatural. No se puede vivir la vida cristiana en el ámbito natural, se necesita el Espíritu Santo. Me trae a la memoria el Espíritu Santo justamente lo que, y muchos dirán, tanto Espíritu Santo, pastor, nos estará volviendo místico. No, simplemente quiero hablar el lenguaje bíblico. Y el Señor me trae a la memoria cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una traducción que dice: a todo le puedo hacer frente porque Cristo me da la fuerza. Pero los entendidos dicen que ahí Pablo le está hablando también a gente muy inteligente, filósofos de aquel tiempo, como los epicúreos y los estoicos. Y los estoicos creían en esto de que el hombre podía pasar distintas situaciones. Por eso cuando usted escucha el comentario y dicen, ahí se mantuvo muy estoica la viuda mientras sepultaban a su esposo, que estaba de pies, soportando el momento. Entonces, esa filosofía, ese pensamiento existía también. ¿Y qué pasa? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Y qué pasa cuando Pablo dice, a todo le puedo hacer frente, o todo lo puedo? Él no está hablando de la filosofía de los estoicos, porque él no está diciendo yo le puedo hacer frente a todo porque tengo capacidad, porque tengo un potencial dentro de mí. No, él dice todo lo puedo en Cristo, porque estoy en Cristo, y como estoy en Cristo puedo hacerle frente a todo porque Él me fortalece. Es lo mismo, los dones son del Espíritu. Los dones, escucha bien lo que te digo, son del Espíritu. No son humanos, hay capacidades humanas. Por ejemplo, cuando alguien nace con un talento, se le llama talento también, al canta bonito, tiene la capacidad de hacer ciertas manualidades. Esos son talentos humanos. Pero yo hablo hoy de los dones del Espíritu Santo. Y entonces aquí aparecen los primeros que tienen que ver con el saber. Tienen que ver con el saber. Y el primer don que aparece es el don de sabiduría.
Y lo explicaba porque escuchaba a un anciano predicador ya fallecido hace muchos años. Y él decía que Dios es un Dios que tiene toda la sabiduría. Es el único Dios verdadero. Toda la sabiduría es de Dios. Él todo lo sabe. Y Él con sabiduría ordenó al mundo. Lo creó. Puso en orden las constelaciones, la luna, las estrellas, la rotación de la Tierra, la traslación. Es sabio. Pero el don de sabiduría es un regalo que Dios en su infinita misericordia te permite tener esa sabiduría de Dios en un momento preciso, para una situación precisa. ¿Cierto? Si estuviéramos hablando humanamente diríamos, uy, se me alumbró la ampolleta. Pero nosotros, como somos gente del Señor y del Espíritu, decimos, el Señor me iluminó. Y esta situación la puedo resolver gracias a esa sabiduría de Dios. Por eso el original dice la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría. Quiere decir que hay una situación compleja y necesito una palabra de sabiduría. Y bendito Dios, porque ese Dios sabio permite que podamos tener el tamaño de un grano de mostaza de sabiduría, y te ilumina el Señor. Y eso es la sabiduría, el don de sabiduría. No sabiduría humana, porque la sabiduría humana usted la puede aprender en la universidad. También la experiencia le va a dar inteligencia y sabiduría. Pero la sabiduría humana es una sabiduría caída. Es animal, es terrenal y es diabólica. Pero la sabiduría que es de Dios es primeramente pura, pacífica y llena de todos buenos frutos. Por eso es que es importante este don, la sabiduría. Sabiduría para dirigir, para administrar, para dirigir mi hogar, mi casa, mi familia, la congregación, mi matrimonio. Por eso es importante cuando Salomón, Dios se le aparece en sueño y le dice, pide lo que quiera. Y Salomón dice, Señor, dame sabiduría. Y él dice que fue más sabio que todos los sabios de antes de él y después de él. No hubo un hombre más sabio que Salomón. El único que superó a Salomón fue Jesús. Él dijo, he aquí uno más sabio que Salomón, y más entendido que Daniel. La sabiduría de Dios es la que yo y tú necesitamos. Sabiduría de Dios para resolver conflictos familiares, problemas. Es una capacidad especial, pero no es humana, es de Dios. Yo he visto predicadores hablar del don de sabiduría como si fuera algo humano. No es algo aprendido, es algo de Dios, que actúa en el momento preciso. Eso es palabra de sabiduría. Entonces, se dividen en 3 categorías los dones. Como son 9, 3 dones tienen que ver con el saber. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y también el discernimiento de espíritu. Todos tienen que ver con el saber. La palabra de sabiduría, ¿cierto? Palabra de ciencia y palabra de discernimiento, y el discernimiento de espíritu, que te permite saber, distinguir entre una cosa y otra. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Siempre me recuerdo, hermano, estuve predicando hace algunos años, muchos años ya en Temuco, en un congreso en ese lugar. Y bueno, yo tenía la manía de hacer, no sé, los nervios, mover las manos. El predicador tiene gestos. Y hacer la señal así como
¿cierto? Esa señal que le dicen la señal del diablo, los cuernos. Y me recuerdo que en ese tiempo había mucha gente que estaba siempre en internet buscando falsos profetas. Decían, no, ese predicador es del diablo porque hace la señal del diablo, hace la señal de la cabra. Y bueno, yo prediqué y no me di cuenta. En algún momento quizás puse mis dedos de una posición y una hermana fue, habló con el pastor organizador, dijo, ese predicador no es de Dios, es del diablo. Y el pastor dijo, yo conozco al pastor Daniel Lago, él es un predicador sano. Sí, pero que mire lo que hizo con los gestos con sus manos. Y mucha gente andaba cazando falsos profetas porque veían videitos editados y buscaban, es como una cacería de brujas. Este es de Dios, este no es de Dios, porque ponen la mano así. Si hubiesen tenido discernimiento, se hubiesen evitado todo el problema. El discernimiento es discrepar, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Separar, dividir, discriminar, también la palabra de discriminar es esto sí, esto no. Eso significa discriminar también. Entonces, el discernimiento de espíritu es un don que tiene que ver con el saber. Pedirle a Dios discernimiento. A veces hay mucha gente que lo único que tiene son prejuicios. Entonces, no me da testimonio este predicador, pero son prejuicios, porque me cae mal, porque es serio, porque no hay feeling con él. Entonces, pero son solo prejuicios, carnalidad. Y dicen, pero es que a mi espíritu, y por ahí se pone espiritual, pero no hay como tener discernimiento. El discernimiento te da inmediatamente la capacidad para discernir esto es de Dios, esto es del mundo, esto es de la carne. Esto es del diablo. Y hoy tenemos una iglesia sin discernimiento. Son arrastrados de acá para allá. No sabemos discernir. Entonces, es tan importante el don de discernimiento y un pastor yo creo que es el primero que tiene que tener el don de discernimiento. Los pastores tenemos que tenerlo. No vaya a ser que nos equivoquemos tratando de repente de cuidar la iglesia, de cuidar la doctrina y de repente nos equivoquemos y hay gente que es de Dios y nosotros estamos diciendo que no es de Dios. Cuidado. O viceversa. No vaya a ser que nosotros estemos aceptando a gente que trae una doctrina diferente y no tengamos el discernimiento. El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Es un don de Dios. Es un don de Dios. También te lo pueden dar los años. Por eso dice que los maduros, por el uso, tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, porque es una persona madura. Es como cuando un pastor ya es maduro y ha vivido y ha pasado años. A veces ni siquiera necesita ser tan espiritual. Con la experiencia se da cuenta inmediatamente lo que le falta a esta persona que está hablando. Y se da cuenta cuando es sano y que las cosas las comete por error, pero también se da cuenta cuando es pillo, cuando es tramposo, cuando es desleal, cuando es astuto. O sea, el discernimiento te lo da la experiencia, conocer la palabra para discernir los espíritus, porque hay que todo, a la luz y a la escritura. Si no dijere conforme a la ley y al testimonio, a la luz de la escritura, es falso. Pero hay algo que va más allá que la experiencia, que el conocimiento bíblico para discernir, que es el espíritu. Saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces estos tres dones que tienen que ver con saber, sabiduría, discernimiento de espíritu y ciencia. Ciencia significa un conocimiento de las cosas. Y vuelvo a lo mismo. Dios sabe todo, es omnisciente. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe cómo viniste.
hoy día. Él sabe cómo tú te levantaste. Él lo sabe todo. Entonces, el don de ciencia es que Dios te da un granito de mostaza de toda esa ciencia y en un momento tú empiezas a hablar. En este momento, acá en la congregación vino una persona que dijo, no camino más, no sirvo más a Dios. Y dijo, este es el último culto que vengo y me voy de esta ciudad. Entonces el que tiene el don de discernimiento y el que tiene el don de ciencia, siente eso fuerte en el corazón y algo empieza a impulsar. Y esa persona dice, en este momento hay alguien que vino y dijo, voy al último culto, no camino más en el evangelio y me voy de esta ciudad. Y entonces lo habla, lo dice. Cuando lo dice, alguien cae de rodillas y dice, yo soy esa persona. Eso es ciencia, conocer. Ciencia es lo que Jesús le dijo a la mujer, mujer, ve a buscar a tu marido, y la mujer le dijo, no tengo marido. Eso es ciencia. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. ¿Cómo lo sabía él? Porque él lo sabe todo, pero ahí actuó la ciencia. Ciencia es cuando Jesús ve a Natanael y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso es ciencia. Ciencia es lo que hace Eliseo con Jesse y le dice, ¿dónde estaba? Y él dice, yo no me he movido. Y él le dice, no, yo te vi, mi corazón estaba contigo cuando fuiste corriendo detrás del sirio a pedirle dinero. Ciencia es cuando alguien descubre tu corazón y tú dices, pero ¿cómo? Estábamos conversando en la mesa y usted justo predicó esto. ¿Cómo lo supo? Eso es ciencia. Entonces hay 3 dones que tienen que ver con el saber. Sabiduría, discernimiento para discernir y saber qué espíritu está obrando, y el don de ciencia. ¿Ya? Ahora, hay 3 dones de poder. El don de fe, el don de sanidad y el don de milagro. 3 dones de poder. Don de fe, don de sanidad y don de milagro. Voy a hablar un poquito del don de fe, porque el don de fe tiene que ver con una fe sobrenatural que actúa en el individuo. Es un granito de mostaza de la fe de Dios. Marcos dice así, mire lo que dice Marcos. Cuando Jesús maldice a la higuera se seca y pasa con sus apóstoles, los apóstoles dicen, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y él les dice, bueno, yo os digo que si tuvieseis fe, como un grano de mostaza, le dijerais a este monte, desarráigate y échate en el mar, y creyera en tu corazón, será hecho lo que tú dices. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Jesús le dice, tened fe en Dios. Mi Biblia es la Biblia Scofield, una antigua Biblia. Dice que en el griego, lo original es la fe de Dios. O sea, hay una fe que te salva. Tú crees en Cristo, gloria a Dios. La fe salvadora. ¿Cuántos tienen la fe salvadora? Pero hay una fe que es la fe de Dios en ti. No es toda la fe de Dios. Es solo un grano de mostaza. Si una fe como del tamaño del grano de mostaza puede hacer algo extraordinario, porque no es tanto el tamaño, sino la consistencia de esa fe. Es la fe de Dios. Te hace creer lo increíble. Es un don de poder, la fe de Dios, porque con la fe de Dios tú crees y no dudas en tu corazón. No, yo estoy seguro, yo creo. Oye, pero estás loco, eso es imposible. No sé. Eso es el don de fe. Entonces, te permite hacer cosas que otros no se atreven a hacer, porque actúa en ti un don de fe. Todos pueden tenerlo. Ese don de fe te permite hacer cosas que otros no tienen, ni pueden hacer, porque tú tienes un don de fe. Una fe que mueve montaña. Una fe que mueve la mano de Dios. Una fe, el don de fe
Es la fe de Dios actuando en ti. Son 3 dones de poder: don de fe, don de sanidades y don de milagro. Así va a ser más fácil que conozcamos los 9 dones. Don de fe, don de sanidad y don de milagro. Y los otros dones tienen que ver con hablar. El don de lengua, el don de profecía y de interpretación de lengua. Pero estamos hablando ahora del don de fe. Yo no sé cuántos dicen: pastor, yo quiero anhelar esos dones, yo quiero esos dones. Siempre se me va el tiempo, hermano. Pero quiero orar en este momento. Y ahí donde tú estás, no te vayas, por favor, no te vayas. Yo quisiera pedir que Dios actúe en ti y que los dones del Espíritu se empiecen a mover sobre tu vida. Padre, yo estoy predicando algo que es totalmente bíblico. Oh, Santo Dios. Y hay mucha gente de tu pueblo, Señor, que me está escuchando hoy y sus dones se han oxidado. El fuego se le está apagando. Por eso dice tu palabra: aviva, sóplale al fuego del don de Dios. Porque el don tiene un fuego que si no lo avivamos se apaga. Oh, yo siento tu presencia. Y bendigo a todas estas personas que están, aleluya, ahora mismo escribiéndome, que anhelan los dones espirituales. Porque son para servicio, para una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Yo declaro la victoria del Señor sobre tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, díganme amén y amén. Mañana sigo con más tiempo sobre los dones. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharme. Comparta esta palabra. Que el Señor les guarde.